Hechos capítulo 8, versículo 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Palabra de Dios. Muy buenas noches a toda la iglesia, una vez más, a todos los creyentes que se reúnen cada semana a recibir la palabra de Dios. Creo que es un tiempo importantísimo para cada semana continuar confesando que esta palabra sea mi palabra. Y cuando oro, ore disfrutando las respuestas que Dios me da porque soy su hijo. Este es un tiempo importante para continuar en una tercera semana importante de las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios. La lectura del día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 35 al 39. Solo el día de hoy quiero leer el versículo 39, que así dice la palabra de Dios. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Realmente este fue un encuentro que prácticamente fue una sola vez de Felipe con este eunuco, pero fue un encuentro eterno, porque a través del mensaje que Felipe le dio al eunuco, algunos grandes hombres dicen que fue la apertura del mensaje en África, del evangelio en África. ¿Cómo es tan importante los encuentros? ¿Qué tan importante es compartir el mensaje? El título del día de hoy, por eso lo hemos dicho de una manera sencilla, la bendición eterna del evangelismo. ¿Por qué lo decimos de esta manera? Porque Felipe se llega a encontrar con él solamente una vez. Le comparte el mensaje, pero no solamente se despidió, sino que fue arrebatado, sino que lo volverá a ver Felipe a este eunuco, pero en la eternidad, cuando vuelva a Cristo, cuando todos estemos reunidos en el cielo. Esta es la bendición del evangelismo realmente que Dios nos ha dado a nosotros. Hoy que queremos iniciar, si somos hijos de Dios, debemos disfrutar la palabra, disfrutar la oración, pero también disfrutar la bendición eterna del evangelismo que Dios nos ha dado. En la introducción del mensaje del día de hoy, decimos varias cosas importantes, recordando los mensajes pasados y principalmente hace 2 semanas. Dios nos dio su palabra como una promesa. Nunca olviden esto. Dios nos dio su palabra, no para que nos sintamos obligados o cargados. Nos lo dio como promesa, dice la palabra de Dios. Entonces, si es así, somos una iglesia bienaventurada. Somos creyentes bienaventurados. Porque la Biblia dice que bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y somos una iglesia bienaventurada porque oímos y leemos y guardamos la palabra de Dios. Si somos esa iglesia bienaventurada, debemos aferrarnos a la palabra de Dios como una promesa. Número 2, Dios nos dio también la oración como una promesa. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando usted siente que la oración es metódica, cuando la oración es cargada, usted no está disfrutando de esa promesa. Entonces, ¿por qué Dios nos dio esta promesa? Porque nosotros podemos disfrutar que Dios está junto con nosotros. ¿Qué significa que Dios está junto con nosotros? Que el Espíritu Santo vive en nosotros. Eso significa la oración. Así como los esposos se pasan todo el día hablando y feliz por la compañía y conversando todo el día, es así, con la promesa de que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros, que podemos ser libres de poder orar sin estar limitado en un horario, ni lugar, ni tiempo, sino que podemos orar las 24 horas. Por eso la oración es una promesa. Y número 3, el día de hoy recordar que Dios nos dio también el evangelismo como una promesa. ¿Por qué es una promesa? Sí, sí, la Biblia dice que es la gran comisión, hay que ir a ser discípulos, pero hay una promesa dentro de esa gran comisión que muchos creyentes hoy en día no pueden disfrutarlo. ¿Por qué le digo eso? Porque en Hechos 1:8 dice el texto bíblico, no dice serás, dice me seréis. Cristo está tomando el rol de que a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos ir a ser testigos, no con nuestro poder,
En los textos del Evangelio, en Mateo 4:19, Cristo dijo, venid a mí y os haré. No dice y serás. Porque por eso es que la bendición del evangelismo es una promesa. Porque no es con nuestra propia fuerza, no es con nuestro método, sino es con el poder del Espíritu Santo. Tomemos también el evangelismo eterno como una promesa. Miremos los textos que hoy vamos a tomar en Hechos capítulo 8. En el versículo 26 dice, el ángel del Señor habla a Felipe. El versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe. Y el versículo 39 que leímos en esta hora, dijimos, y el Señor arrebató a Felipe. Lo que vemos aquí, y realmente con una gran bendición, es que el Espíritu Santo guiaba completamente a Felipe en este campo. No era una decisión y un pensamiento de Felipe. Dios guiaba perfectamente a Felipe en todos los campos. Y si Dios nos guía, y si Dios nos da los encuentros, y podemos ir a compartir el mensaje de que son de buenas noticias, entonces no es una carga, es una bendición. Y no solamente será una bendición terrenal aquí en la tierra, mientras que predicamos, sino todas esas almas que un día aceptarán a Cristo y todas esas almas que entregarán su vida al Evangelio, algún día tendremos ese encuentro con ellos, no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Qué bendición entonces es el evangelismo, que sea el día de hoy para primero, por encima de todo, disfrutar la palabra que es eterna a través del mensaje. Disfrutar la oración. ¿Qué significa esto? Que Dios está junto conmigo, no solamente aquí, sino hasta aún después de la muerte. Esa es la oración que disfruta el evangelista. Y disfrutemos la bendición del evangelismo como promesa, porque Él está conmigo. Él me guía y Él obra conmigo en todos los campos. Entonces, ¿qué queremos nosotros compartir en el día de hoy en la bendición eterna del evangelismo? Tres cosas debe tener el evangelista. Y no hablo solamente de ciertas personas, todo creyente debe ser un evangelista. Y tres cosas importantes debe ver el evangelista que desea realmente predicar este evangelio en los campos. ¿Sí? Tres tipos de valores. El primer valor que debe tener el evangelista, realmente el que está en la bendición eterna del evangelismo, el primer valor es el valor del evangelio. El segundo valor es el valor del campo. Y el tercer valor es el valor de las almas. Ojalá y realmente como nosotros como creyentes, como que Dios nos ha llamado a compartir este mensaje, las buenas noticias, podamos primero valorar por encima de todo el evangelio. Pero para poder valorar el evangelio necesitamos conocer qué es el evangelio. La palabra de Dios y nos enseña, y teológicamente nos enseña que el evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. En Lucas capítulo 2, versículo 10, el ángel vino y le dijo a los pastores que él los venía a dar nuevas, pero de gran gozo. Créame, que si usted recibe una buena noticia, usted no va a estar triste. Si usted recibe buenas noticias, es estar feliz y gozoso. Y es más, es de compartirlo. Este evangelio llegó a su vida. Este evangelio le dio gozo. Debe ser así porque son buenas noticias. Las buenas noticias de Jesucristo que murió, que fue sepultado y resucitó y ascendió y volverá otra vez. Este mensaje son las buenas noticias que el mundo debe conocer, pero es usted y es mi vida que primero debemos valorar este evangelio. En Romanos capítulo 16 dice que este evangelio es poder de Dios para la salvación. Este evangelio que Dios me ha dado es poderoso en sí. Y es poderoso para mí que me ha salvado, para el campo que puede ser salvado. Si este evangelio es buenas noticias y este evangelio es poder de Dios, hay que estar agradecido. Tenemos que tomar este evangelio con mucho valor entonces. Y es más, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que la gloria de Jesucristo, la luz del evangelio, alumbró nuestros corazones también. Con otras palabras, nuestra vida estaba atrapada en la oscuridad, estaba en desorden, estaba en vacíos. Nuestra vida estaba atrapada por el destino y por los desastres. Y un día, la luz del evangelio, la luz de Cristo nos alumbró a nuestro corazón, alumbró nuestra vida, nos dio la salvación. Eso es percatarnos realmente qué es el evangelio. Y si usted se percata lo que es el evangelio, usted le va a dar el mayor valor como evangelista. ¿Cómo usted puede compartir algo que usted no lo tiene? ¿Cómo usted puede compartir algo de valor si usted mismo no lo sabe?
Por eso el evangelista, el creyente que va al campo, no es cuestión de ir al campo, ir a predicar el evangelio, sino que primero debo percatarme de lo valioso de lo que tengo. Y si usted sigue leyendo más adelante, si sigue leyendo el texto bíblico, Felipe se dio cuenta del valor que tenía este evangelio y fue guiado por Dios. ¿Qué significa el evangelio entonces? ¿Por qué debemos valorar este evangelio? Porque este evangelio cambió mi registro espiritual. Usted en la tierra tiene un registro de nacimiento físico, ¿sí? Nosotros también, ahora espiritualmente hablando, nuestro registro espiritual cambió. ¿Cuál era nuestro registro espiritual antes? Juan 8:44. Nosotros éramos de estar atrapados por el diablo, de ser llevados por la corriente del príncipe que engaña este mundo, del mismo serpiente antiguo que habla Apocalipsis 12:9, que engaña el mundo entero. Esa misma serpiente, Satanás, sigue engañando nuestra vida. Y nuestro registro cambió, porque ya no somos hijos del diablo, sino que Primera de Juan capítulo 3, 1, 2 dice que ahora somos de Dios y somos hijos de Dios. Ese es el mayor gozo. Si mi registro cambió, mi registro espiritual ha cambiado gracias a la palabra de Dios. San Juan capítulo 5, 24 dice que el que oye, de cierto os digo que el que oye su palabra y crea al que me envió, que es Cristo, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el cambio del registro espiritual que hizo Dios en el momento que usted aceptó este evangelio. Este evangelio por eso es de valorarlo. Este evangelio es por eso de hacerlo mío y dar mi vida completa. Porque no solamente cambió mi registro espiritual, sino que cambió mi vida, mi estado espiritual que estaba atrapado, cambió también. Si usted lee Efesios capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y en capítulo 2 de Efesios, versículo 5, dice que ahora, a través de Cristo, fuimos resucitados juntamente con Él. En otras palabras, mi estado espiritual era de estar atrapado en la muerte, atrapado en la separación, atrapado en el destino, y por el final era el infierno. Y ese estado espiritual cambió ahora que estoy vivo juntamente con Cristo. Esa es la mayor bendición. Y ese registro espiritual, ese estado espiritual cambió en el día en que usted aceptó a Cristo. ¿Usted valora el evangelio? El evangelio que Dios nos dio a nosotros. No solamente a los pastores, a los líderes, a los creyentes. El evangelio que Dios le ha dado a la humanidad debe ser de gran valor. Es una buena noticia que tenemos que compartir. Ese evangelio es poderoso en sí mismo. Y este evangelio me alumbró a mí primero. Esa es la mayor gracia que tenemos que estar agradecidos, porque mi registro cambió y mi estado espiritual cambió. ¿Recuerden la historia de Pablo cuando era Saulo? Un día la luz del evangelio la alumbró a su vida. Y después de cierto tiempo predicaba a Cristo. Porque así empieza todo. La vida del evangelista comienza cuando le damos valor al evangelio que a usted le fue dado. Número 2. Dentro de la bendición eterna del evangelismo que Dios nos ha dado, también tenemos que valorar el campo. ¿Qué es el campo? El campo es en todo lugar donde usted esté, donde usted viva, donde usted se mueva. Ese es el campo. El campo no hablamos de un país del extranjero solamente, o un país donde no se escucha el evangelio. El campo donde Dios lo ha puesto a usted. Ese es el lugar deseado por Dios. Es su trabajo, es el campo. La universidad es el campo. Su hogar, remanentes, su hogar, jóvenes, ese es el campo que Dios le ha dado. Y en ese campo realmente debo disfrutar el deseo de Dios. ¿Por qué Dios me puso en ese lugar? Realmente es una buena oración y darle toda la gloria a Dios en ese campo que Dios me ha puesto. No olvidemos que Dios no se equivoca. Y si Dios lo puso a usted en ese campo, en esa región, a pesar que esté en oscuridad, a pesar que haya muchas situaciones, Dios lo puso en ese lugar porque Dios así lo deseó. En ese campo, ¿qué tengo yo que hacer? Es disfrutar de la guía de Dios. En ese campo es disfrutar de que Dios me guía perfectamente en ese trabajo, en ese lugar, a ese campo y donde quiera que yo me mueva. Miremos el ejemplo bíblico en Felipe. Dios guía perfectamente a Felipe en medio de la persecución por causa de Esteban, a Felipe, a Samaria. Y sabemos la historia en Samaria, cuando Felipe fue en Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8. Ese campo donde fue Felipe estaba en desastre. Habían caído en problemas no solamente espirituales, sino que habían problemas físicos en ese campo. Y Dios guió perfectamente a Felipe a Samaria. Recuerden que nadie quería entrar por Samaria.
Y es más, los judíos rechazaban ese lugar. Y Dios guía perfectamente a Felipe a dar ese evangelio en ese campo que Dios desea. Debemos verlo de esta manera. Dios lo ha puesto a usted en ese campo, en ese hogar, en ese trabajo, por alguna razón. Pero usted no se preocupe, porque en ese campo Dios lo va a guiar perfectamente, porque es la promesa del Espíritu Santo para que usted sea testigo, Hechos 1:8, en ese campo, en su Jerusalén, en su toda Judea, en Samaria y hasta lo último la tierra. Pero debemos disfrutar del deseo de Dios en ese campo. Que sea un tiempo, como lo dijo Pablo, que el deseo de Dios sea mi deseo. Que sea así con la confesión que Pablo dijo, en medio de la crisis, en medio de cuando iba al campo. El deseo de Dios debe ser mi deseo. Y si Dios desea que yo esté en este campo, que yo sea el hombre que Dios ha puesto y levantado en ese lugar a predicar su evangelio precioso, que así sea. Pero no estoy solo. Él me guía perfectamente. En Hechos capítulo 19, versículo 21, Pablo dice que propuso en espíritu. Después de esta cosa, Pablo propone en espíritu, después de ir a cierto lugar, después ir a Roma. Si el deseo de Dios era ir a Roma, Pablo lo sabía. Y Pablo, el deseo de Dios para Pablo era su deseo. Que sea un tiempo para nosotros ver el campo correctamente y el lugar que Dios me ha dado, los encuentros que Dios me ha dado en esa familia, que sea dentro del deseo de Dios. ¿Por qué nosotros no debemos preocuparnos en ese campo? Porque Pablo nos enseña que en medio de la crisis, a pesar que apeló a Roma, para ir a Roma, Dios siguió utilizando en todo. En la tormenta, leyó la promesa, y cuando iba en camino llegando a Roma, se levantaron las obras. ¿Quiere leer? Miremos el último capítulo de Hechos, del libro de los Hechos, capítulos 28. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese lugar que Dios lo había enviado? El campo. Dice el capítulo 28, versículo 23. Después saltamos al 30 y 31, así dice. 28, 23. Y habiéndolo señalado un día, vinieron a él muchos y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Haciendo el deseo de Dios en ese campo que Dios lo había mandado. Y el versículo 30 y 31 dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acercamente del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ese es el campo que Dios le ha puesto. Dios permitió a Pablo ir al campo de la cárcel para predicar este mensaje también y escribir las cartas. Ahora Dios permite que Pablo vaya a Roma para que predique este mensaje en ese lugar que Dios desea. Igual que Felipe en Samaria. ¿Usted en qué campo está? ¿En qué lugar Dios lo ha levantado? Dios no se equivoca. Y en ese campo Dios lo va a guiar a usted perfectamente. Cuando usted lo ve así, usted valora ese campo. Usted dice: Dios me ha puesto en ese lugar. Es el campo de oro, el campo donde están las almas también, el campo donde está ese lugar que está atrapado por las tinieblas. En ese campo Dios me ha puesto. Y si usted valora ese campo, usted disfrutará realmente de la presencia de Dios que está con usted en ese campo, como lo fue Felipe y como lo fue Pablo. Y el punto número 3. ¿Cuál es el tercer valor que debe tener el evangelista que disfruta de la bendición eterna del evangelismo? El tercer valor es el valor de las almas. Realmente las almas es el valor más grande, es la recompensa más grande que ha dado todo creyente aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque para Dios las almas, las personas son lo más importante. Es el ser, son los de toda la creación, de los animales, de todo lo que fue creado. El ser humano es la persona más importante para Dios porque Dios lo creó a su imagen. Y la humanidad se separó por causa del evento de Génesis 3. Y Dios no se quedó así. Por eso Dios nos ha puesto en nuestro corazón de darle valor a las almas que Dios nos ha dado. Realmente es una bendición. Miremos el encuentro de Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 39. No fue cualquier encuentro que Dios permitió del eunuco con Felipe. No fue cualquier encuentro. Todo estaba preparado y establecido por Dios. Al final Dios preparó a Felipe y lo guió a encontrarse con este eunuco que tenía dudas de lo que estaba leyendo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Felipe se acercó al carro
Y cuando se acercó al carro le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Decía el eunuco. Y se montó. Y estaba hablando del profeta Isaías, la Biblia dice. Y Felipe, con mucha autoridad, empezó a aplicarle el evangelio de Jesús. Entonces, los encuentros realmente son importantes. Cada encuentro que usted tenga en el trabajo, en la universidad, por WhatsApp, cada encuentro debemos ver lo importante porque es el valor de Dios que nos ha dado a nosotros. Entonces, si esto es así, todo encuentro que Dios nos da es por causa del evangelio. ¿Saben uno de los títulos de oraciones que tengo yo como pastor? Agradecido. Que Dios me haya levantado en su gracia siendo el pastor de la iglesia a la luz de Cristo, pero principalmente en personas como ustedes líderes, como ustedes maestros, como ustedes jóvenes, como ustedes hermanos, que se han levantado ustedes como líderes, como obreros importantes en la iglesia a la luz de Cristo y que Dios me haya permitido encontrarme con usted, para mí es la mayor bendición. Es la gracia de toda gracia. No se imagina lo importante que somos al tener este encuentro, ahora en el culto, ahora por las plataformas, a través del foro. Es un tiempo importante y yo como pastor estoy feliz. Por encima de todo, ustedes son las personas muy importantes, las almas que Dios ha salvado y que sé que algún día, no solamente en este encuentro estaremos juntos, sino el encuentro eterno en los cielos. Esto era el deseo de Dios para Felipe a través de encontrarse con el eunuco. Si usted sigue leyendo, la Biblia dice que se acercaron a un río y ¿quién me impide ser bautizado? Decía el eunuco, nada, si crees, dice yo creo realmente y fue bautizado. Y el momento que fue bautizado, la Biblia dice que es de ese encuentro, que fue solamente un solo encuentro, que fue el único encuentro que tuvo ahí. Pero ese encuentro, a pesar que haya sido la primera vez y la última vez que se encontraron, fue el encuentro eterno entre ellos dos. El eunuco se fue gozoso su camino. Tal vez a través de eso se abrieron las puertas en África del Evangelio. Pero un día, Felipe y nosotros nos encontraremos eternamente con ese eunuco otra vez. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por eso hay que estar agradecidos que tenemos nosotros de poder ver las almas con mayor valor. No es cualquier cosa las almas. Por eso debemos de predicar este mensaje. Las almas valen más que todas las cosas en el mundo. Esas almas son los que estarán con nosotros en el cielo. ¿Qué dice el texto bíblico? En Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pablo dice en Filipenses 4:1, ustedes son la corona mía. ¿Sí? Ustedes son lo más precioso, dice Pablo para mí. Entonces Pablo valora las almas a quien les escribía a Filipenses, diciendo que eran como las coronas mías. Era el regocijo de Pablo. Así cada creyente, no solamente el pastor, cada creyente debe valorar las almas. Pero ¿cómo lo podemos valorar? Cuando le predicamos el mayor valor del evangelio. Cuando abrimos nuestros ojos y vemos que lo único que necesitan esas almas es el evangelio precioso de Jesucristo. Y predicarle este evangelio será la mayor respuesta y el mayor agradecimiento que esas almas le darán. Oramos que podamos encontrarnos como personas como el eunuco, que aunque sea por una vez, tal vez sea la única vez que nos encontremos con esas personas, puede ser un encuentro para toda la eternidad. Quiero terminar antes de la conclusión. Hace 2 años, 3 años, tuve la oportunidad de ir a poder predicar el evangelio a la cinta costera. Y fuimos un grupo de personas a predicar este evangelio. Y en ese me encontré con un joven. Y a ese joven me le acerqué y le dije, joven, quisiera compartirle el mensaje. ¿Quisiera usted escuchar de este mensaje? Y el joven me dice que sí. Y comienzo a predicar el mensaje, comienzo a hablarle del estado del hombre, de que por qué el hombre necesita el evangelio, cuáles son las bendiciones cuando usted acepta a Cristo, quién es usted ahora que es una nueva criatura. Y ese joven aceptó a Cristo. Le pregunté su nombre, me dio su nombre. Y cuando le pregunté su número, me dijo, no tengo celular. Cuando le pregunté su correo, tampoco tenía el correo. Y cuando le pregunté en dónde vivía, él dice, yo vivo en Tocumen, Metro, pero no sabía el lugar exactamente. Créame, que fue la última vez, fue la primera vez que lo vi, fue la última vez que lo vi a este joven. Pero sé que se va a hacer un encuentro eterno en los cielos. Un día estaré junto con él también. ¿Por qué es esto? Ese es el valor del evangelio. Ese es el valor del campo. Ese es el valor de las almas. No importa si usted comparte el evangelio por unos minutos.
valore esas almas, valore el campo, pero principalmente usted, valore el evangelio en su vida. Sea agradecido. Recuerde lo que le dije en el principio, compartimos en el principio. ¿Usted cuándo va a valorar? ¿Cuándo va a compartir lo que usted tiene? Cuando usted primero lo valore. Podemos compartir lo que tenemos, como dijo Pedro. Lo que tengo te doy. Pero primero, que seamos esos creyentes, que disfrutemos de la bendición eterna del evangelismo, a través de la palabra, a través de disfrutar la oración, y veremos las respuestas del campo que Dios nos ha preparado como cada creyente, cada pastor y cada líder en cada campo que Él desea. No olviden, Dios está con usted. Esa es la mayor promesa que Dios nos da en todo lugar. La conclusión del día de hoy. Oremos para que en cada día, en cada lugar, en cada momento, nosotros podemos disfrutar del evangelismo, no como una carga, sino como una bendición. Créame que será la mayor respuesta, la mayor paz que usted tendrá cuando usted disfruta del evangelismo como una bendición. No olviden el texto bíblico cuando Cristo en Mateo 28, antes de ascender, le dijo a los discípulos. ¿Qué le dijo? Toda potestad me dada en el cielo y la tierra. Cristo, que tiene toda la autoridad del cielo y la tierra, nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre. Enséñeles que guarden todas las cosas. Todo fue un mensaje tremendo de Cristo antes de ascender. Pero ¿qué le dijo en el versículo 20? Le dio la mayor bendición dentro del evangelismo. ¿Cuál es? Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Usted se siente muchas veces cargado en ese campo que usted está. Muchas veces se siente ansioso en el momento, en el lugar donde usted se encuentra. Ore, aférrese a la palabra. Disfrute de la bendición de que Dios está con usted en ese lugar. Esa es la respuesta del evangelismo. Cuando nosotros disfrutamos esto, se levantan las respuestas en cada lugar. Y termino con la vida de José. José llegó a la casa de Potifar y a pesar que fue como esclavo, la Biblia dice que Dios estaba con José y le hizo prosperar en todo. A pesar que fue falsamente acusado por la esposa de Potifar, cuando llegó a la cárcel, y Dios estaba con José y todo le fue bien en la cárcel. Y a pesar que el copero y el panadero se olvidaron de él, de la interpretación del sueño, en el horario de Dios, cuando se llegó delante del faraón y reveló el sueño del faraón, el faraón, un incrédulo, confiesa, ¿dónde encontraremos a un hombre lleno del Espíritu de Dios como este? Ese es el evangelismo que disfruta que Dios está conmigo, el evangelismo que yo sé del mayor valor que Dios me ha dado, Cristo Jesús. Y así puedo darle valor a ese campo donde Dios me ha puesto. Ya no es una carga ese lugar, ya no es un estrés donde Dios me ha puesto, porque Dios me está guiando perfectamente. Y es más, puedo valorar las almas. Y sé que Dios me ha llevado a ese campo para poder compartir el mensaje a esas almas preciosas para Dios. Y que ese encuentro pueda ser un encuentro eterno de aquí hasta la eternidad. Disfrutemos de esta bendición durante esta semana, el mensaje que Dios nos ha dado. Y que en el día de hoy podamos, y toda la semana, podamos orar por los encuentros. Y que Dios nos dé su gracia para compartir este evangelio precioso de que Jesús es el Cristo. Vamos a orar. Dios, esta noche te damos gracias. Gracias por darnos el mayor valor del evangelio sobre todas las cosas. Que podamos ser creyentes que disfruten la bendición eterna del evangelismo, Dios. Que en cada campo, en cada lugar, sepamos que tú nos estás guiando perfectamente y nos estás preparando personas también para predicar este evangelio, Dios. Dando la fuerza y la guía y la obra del Espíritu Santo que está con nosotros para poder, Señor, dar este mensaje, Señor, dentro de tu palabra, Dios. Gracias porque el evangelio es poderoso para salvación. Gracias porque este evangelio nos salvó a nosotros. Y gracias porque este evangelio son buenas noticias para compartir con las demás personas. Gracias por esta gran bendición eterna. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, la luz. Amén.